por el contacto, amigos de BPI TV. Cuando son las 11:25 de la mañana nos encontramos en vivo porque el sector salud ha decidido realizar el día de hoy una rueda de prensa para dar detalles sobre lo que sucedió el miércoles pasado, el incendio en el Hospital Universitario de Caracas, registrado el pasado miércoles, como ya lo informábamos. Acá se encuentra Carlos Prosperi, médico internista del Hospital Vargas, para que nos detalle cuál fue la situación. Tipo bronquiolitis, la niña falleció en el camino al hospital. Falleció por múltiples causas. Una de ellas, la primera causa, es porque su madre se vio obligada a cocinar con leña porque lamentablemente no tenía gas desde hace aproximadamente 4 meses. Esto complicó la patología, el humo de la leña complicó la patología de la niña. Tuvieron que sacarla en modo de emergencia. En el momento de trasladar a la niña al centro de salud más cercano, sus familiares no contaban con vehículo porque no tenían gasolina el vehículo para trasladar a la niña al centro de salud. Tuvieron que trasladarla a pie en modo de desesperación hasta que por fin consiguieron una cola en una moto. Cuando llegaron al centro de salud, la niña de 4 meses había perdido la vida. Había perdido la vida causa de que tenía una patología aguda de base, de que su madre se vio obligada a alimentar a sus niños con leña porque no tenía gas y que no hubo un traslado oportuno porque no tenían gasolina para llenar el vehículo y trasladar a la niña en el momento oportuno. También en Ciudad de Coro recogimos de los centros de salud algo que es bastante importante y queremos seguir denunciando, y tenemos los nombres, porque si nos toca ir a Fiscalía lo vamos a denunciar. Si nos toca ir a los organismos competentes lo vamos a denunciar, porque no vamos a callar que nuestros pacientes sigan muriendo culpa de un Estado ineficiente, que lamentablemente no le ha dado respuesta a nuestro pueblo enfermo. 10 mujeres, aproximadamente más de 10 mujeres embarazadas, han perdido la vida en Ciudad de Coro, y no por falta de atención por parte del personal de salud, sino porque en el momento de traslado no ha sido oportuno al momento del parto de la paciente, que se han complicado con infecciones agudas, porque todos sabemos que aquí no existen los materiales para una limpieza adecuada, no solamente del quirófano, sino de todos los centros de salud. Que aquí no contamos con equipo de sutura, que no contamos con equipo de material médico quirúrgico, que no contamos con antibióticos adecuados al momento del parto, ya sea parto, o al momento de la cesárea, ya sea cesárea, lo que se le practique a este tipo de pacientes. Bueno, han fallecido más de 10 mujeres embarazadas en Ciudad de Coro por no contar con recursos, con material médico quirúrgico, con antibióticos base, que no contamos con un quirófano adecuado, que no contamos con una infraestructura adecuada y mucho menos con reactivos para hacer exámenes fundamentales o para clínicos fundamentales. Vemos con mucha tristeza en el estado Lara un déficit del 90% de nuestros insumos, que han hecho denuncias en múltiples oportunidades, porque para nadie es un secreto que una de las partes donde fue la primera vez la comisión enviada por la doctora Bachelet fue el estado Lara, y se le demostró porque los médicos salieron y mire como más de uno estuvo detenido. Hoy en día todos ninguno está privado de libertad, pero estuvieron detenidos un tiempo porque salieron a alzar su voz en el estado Lara. En manos del presidente del colegio, que es el doctor René Rivas, a quien felicito. También en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, que también ellos alzaron su voz. También en el estado de Aragua, hoy tenemos a Carmelo Gallardo, aún privado de libertad, al doctor Carmelo Gallardo, médico, hematólogo, profesor universitario, médico del Hospital Central de Maracay, hoy se encuentra privado de libertad por defender el derecho a la salud y a la vida de su pueblo enfermo, de sus pacientes enfermos. Entonces, no solamente no conforme con esto, cuando llegamos al estado Zulia, veíamos con mucha tristeza lo que pasaba en el estado Zulia, colas inmensas para echar gasolina. Entonces veíamos que los hospitales, tanto el hospital universitario como los demás hospitales y la red ambulatoria, con un 95% de déficit, y algunos con un 60% que no funcionaba la planta eléctrica, porque el otro 40% sí funcionaba, sin embargo no tenía los materiales, ni los insumos, ni los reactivos para brindar esa atención de calidad. Vemos las colas inmensas fuera de los hospitales, en el Zulia. Vemos las colas inmensas en las bombas de estación para llenar gasolina. Vemos como la red de ambulancias no funciona en el estado Zulia. Existen 2 o 3 ambulancias para todo el estado Zulia. Esa es una triste realidad. Y no se escapa de la realidad de lo que pasa en la región capital. Entonces vemos con mucha tristeza que esta gente que hace cola para trasladarse a los centros de salud, entonces aparte de eso, tiene que cancelarle, porque eso es lo que ellos mencionaron.
algunos encargados de proteger y resguardar la gasolina tienen que cancelarle algo de dinero para que no hagan cola. O sea, es una triste realidad. Entonces nuestro pueblo enfermo está sufriendo de las penurias en esas regiones. ¿Por qué razón? Porque no encuentra primero cómo trasladarse a su centro de salud porque no hay gasolina. Y cuando logra llegar a su centro de salud, sea con una complicación crónica que se agudiza o con una patología aguda, complicada, que amerita con carácter de urgencia que se hospitalice, este tipo de paciente o en el camino pierde la vida o llega mucho más complicado al centro de salud. Y cuando llega al centro de salud se encuentra con otra realidad, que no puede ser ingresado, no por falta de material humano, porque seguimos acudiendo a nuestro centro de salud a brindar la atención a nuestros pacientes, sino que ese trabajador se encuentra con otra realidad, que no tiene los recursos, que no tiene los medicamentos, que no tiene los insumos, que no tiene el material médico quirúrgico para brindar esa atención de calidad en los centros de salud. Entonces no se escapa de la realidad ni Lara, ni Coro, ni Falcón, ni el Zulia. Pero nosotros vamos a seguir recorriendo Venezuela, los diferentes sindicatos, los diferentes gremios, para seguir denunciando lo que está pasando en el sector salud. No van a callar la voz de estos trabajadores, de estos que todos los días le ponemos empeño para que funcionen los centros de salud, porque cuando llegamos a nuestro centro nos encontramos con otra realidad y no nos vamos a callar, vamos a seguir enfrentando esta realidad. También quiero denunciar y le hago un llamado a estos médicos integrales comunitarios. Ustedes, médicos integrales comunitarios, ustedes se vieron sorprendidos hace un par de semanas en un discurso por parte del señor Maduro, donde le otorgaba vehículos marca Chery a un grupo de médicos que se formó en la Escuela Latinoamericana de Medicina, que también llevan el título de médicos integrales comunitarios. Entonces, ¿por qué otorgarle vehículos a un grupo y a otro grupo no? Entonces, pregúntense ustedes, médicos integrales comunitarios, ustedes mismos pregúntense el por qué él tiene que sectorizar, él tiene por qué regalarle a un grupo sí y a un grupo no. ¿Dónde quedan los demás trabajadores del sector salud? ¿Dónde quedan ustedes, los demás médicos integrales comunitarios, que ven y evidenciaron eso, que él le otorgaba y regalaba carros Chery a un grupo de médicos llegados de Cuba que estudiaron en el ELAN? ¿Y ustedes dónde? Entonces nosotros le hacemos un llamado a ustedes también. Ustedes son parte de la lucha. Ustedes tienen que sumarse a esta lucha y alzar su voz. Porque no solamente por la falta de insumos, la falta de recursos, la falta de material médico quirúrgico, una infraestructura no adecuada que existe en nuestros hospitales, sino que también percibimos un sueldo que hoy no llega ni a $7 mensuales. ¿Con qué comemos? ¿Con qué nos trasladamos? ¿Con qué nos vestimos? ¿Con qué mantenemos a nuestros hijos? ¿Con qué pagamos nosotros nuestros medicamentos, aquellos que somos enfermos? Si lo que ganamos son $7 al mes. Y no conforme con esto, entonces él tiene preferencia, el señor Maduro, por un grupo de médicos y le otorga vehículos para que se trasladen, vehículos nuevos, y el otro grupo no. No solamente al grupo de médicos que nos formamos en las universidades nacionales, sino también a aquellos médicos integrales comunitarios. Y para finalizar quiero decir, hoy se cumplen 8 meses de un paro técnico, culpa de una ineficiencia por parte de quien dirigía los destinos de ese hospital y los destinos del Ministerio de Salud para ese entonces, en el año pasado. Un paro técnico, culpa de una falla eléctrica que deterioró por completo este hospital periférico de Coche. Y les digo por qué me llama la atención este hospital periférico de Coche. Porque para nosotros, los que conocemos, los que trabajamos y conocemos a profundidad el sector salud, sabemos que ese hospital era fundamental por la cercanía a la autopista regional del centro. Todo aquel accidente que ocurría en la autopista regional del centro, primeramente era trasladado al hospital periférico de Coche, donde se le resolvía la patología según la gravedad con la que acudiera. Si el paciente no se le podía solventar el problema en ese momento, se estabilizaba el paciente y era trasladado a un hospital de mucho mayor magnitud y donde tuviéramos los recursos adecuados para solventarle la gravedad a ese paciente que acudía politraumatizado al hospital periférico de Coche. Pero más allá de eso, también este hospital es fundamental porque es el hospital piloto toxicológico del país. Todo paciente que acudía, ya sea por emponzoñamiento fídico, por alacrán, este paciente se le solventaba el problema en el hospital periférico de Coche. Aquellos pacientes con sobredosis de estupefacientes, se les solventaba el problema en el hospital periférico de Coche, en el hospital piloto nacional toxicológico del país. Y hoy en día sus puertas están cerradas. Pero más allá de eso, este hospital atendía de 800 a 1.200 pacientes diarios. Atendía en las zonas aledañas al hospital periférico de Coche, ya sea el Valle y Coche. Bueno, hoy en día las puertas cerradas. Entonces esto lo que conlleva es un colapso de los demás centros de salud, porque aquí
no se le está brindando la atención a ningún vecino de Coche. Nosotros le hacemos un llamado, mañana nos vamos a trasladar hasta allá, le hacemos un llamado a los vecinos del Valle y de Coche, a que se trasladen a su hospital, a que defiendan no solamente a que defiendan sus patologías de base, sino que también defiendan a que se abra y se aperture de forma inmediata el Hospital Periférico de Coche, porque ese era un beneficio que ellos tenían y hoy en día no gozan de ese beneficio porque se encuentran cerradas sus puertas, culpa de la ineficiencia por parte del exministro de entonces, del exministro actual y de la directiva que existía para ese entonces. Aquí se ha perdido la supervisión de los centros de salud. Nosotros decíamos que está bien, aquí no hay presupuesto para los hospitales, pero también tiene que haber un supervisor de ingeniero que tiene que vigilar constantemente que no ocurra lo que ocurrió en el Hospital Clínico Universitario. ¿Por qué razón? Porque eso pasó con las plantas y nosotros lo dijimos la vez pasada, que se murieron más de 8 personas en el Hospital Clínico Universitario culpa de un apagón y por no encender las plantas de forma oportuna. Y se les dijo que había que ver supervisión. Los trabajadores le comentaron a la directiva de ese entonces que tenían que supervisar las plantas porque las plantas no estaban encendiendo. Se hicieron la vista gorda y nadie supervisó las plantas y mire lo que pasó. Más de 8 vidas se perdieron para ese entonces por no encender las plantas de forma oportuna. ¿Cuál es su mensaje a los delegados de Bachelet que hoy se encuentran en el país? Yo le digo a los delegados de la doctora Bachelet que hoy se encuentran en el país, que no solamente centralicen y se queden en Caracas, que vayan a las regiones. Eso es lo que yo les pido, que vayan a las regiones, que escojan hospitales al azar, que no escojan hospitales que maquille el Estado, que maquille el señor Maduro, que maquille el ministro actual de Salud. No, que escojan hospitales al azar, pero más allá de eso, que visiten las regiones, que vayan a todos y cada uno de los puntos centrales de las regiones para que vean y visiten los hospitales, para que vean el desastre que vive, el caos que viven nuestros pacientes. Que vayan al Zulia, al Hospital Central, al Hospital Universitario, que vayan a Lara, que vayan a Falcón, que vayan a Sucre, que visiten hospitales en regiones de difícil acceso y que lo hagan de forma al azar, que no sea un hospital que sea dirigido por el ministro de Salud, que sea indicado por el señor Maduro, no, que sea al azar, para que vean la verdadera realidad. Nosotros estamos en Venezuela en modo desesperación, el trabajador verdaderamente está en modo desesperación, nosotros tenemos emociones encontradas, nosotros todos los días vemos cómo se desgarra la vida de nuestros pacientes frente a nuestros ojos y no podemos hacer nada. No basta con el conocimiento que nosotros adquirimos en las universidades, porque sí lo tenemos, que lo adquirimos en los diferentes posgrados, en los diferentes tecnológicos, en donde estudiamos. No basta con el conocimiento, aquí no basta con eso, aquí tenemos que tener los recursos, tenemos que tener los materiales, tenemos que tener los insumos para devolver a los hogares a ese paciente sano y salvo, para brindarle esa atención de calidad, para devolverle la vida a aquellos que padecen patologías crónicas y se agudizan, y nosotros estamos en modo de desesperación, porque lamentablemente seguimos viendo cómo se desgarra la vida de nuestro pueblo frente a nuestros ojos y no podemos hacer nada, porque no basta con el empeño que tenemos nosotros, y no solamente un empeño que ponemos porque con nuestro sueldo ni siquiera podemos trasladarnos al centro de salud, sino que no contamos con esos recursos para brindar esa atención de calidad. Bien, escuchábamos parte de las declaraciones del doctor Carlos Prosperi, médico internista del Hospital Vargas, quien se pronunciaba pues ante la situación que atraviesa el sector salud. También hizo un llamado a todos los venezolanos y específicamente a los vecinos del Valle a defender su hospital, eran sus palabras. Esto tras el cierre, más de 7 meses el Hospital Periférico de Coche cerrado, y él hace un llamado a que se pueda aperturar de forma inmediata este hospital tan importante para la comunidad. Acá también se encuentra Luis Cano, representante de los jubilados y pensionados, quien también pues informa sobre la condición en la que permanecen los jubilados. Habla sobre el IPASME y señala pues las condiciones en las que permanecen tanto los jubilados como los pensionados del IPASME. Vamos a tratar de escuchar parte de las declaraciones de Luis Cano, representante sindical de los jubilados y pensionados. Un examen de tiroides le dan 300 bolívares, 250 bolívares de contribución. Anteriormente el IPASME le daba a sus afiliados un bono hipotecario o un préstamo hipotecario
de 240.000 bolívares. Pero estamos hablando de 240.000 bolívares de los viejos. A nosotros eso le quitamos los 5 ceros, son 24 bolívares. También nos daban préstamos personales de 90.000 bolívares. Pero cuando le metemos también, le aplicamos la misma, estos son 9 bolívares y así sucesivamente. Entonces, ante esta realidad, nosotros seguimos en un estado de indefensión de una institución que fue creada para brindarnos salud a los pensionados y jubilados, y en el día de hoy tenemos a nuestros compañeros activos y jubilados que se nos están muriendo de hambre porque no tienen que comer y tampoco tienen insumos. Yo vengo ahorita, y esto es algo muy personal, del centro médico donde acudí a buscar un presupuesto para un familiar muy cercano que se tiene que hacer un examen porque es paciente oncológico. Bueno, me acaban de pedir la suma de 250.000 bolívares. Cuando estaban hablando mis compañeros, estaba pensando 250.000 bolívares. Sí. Estaba pensando en estos momentos qué voy a empeñar o qué voy a vender para poder hacerle a ese examen a ese paciente. En el caso de nosotros, los pensionados y los jubilados, bueno, nuestra situación es más crítica y es más aguda, porque para nadie es un secreto que cuando ya, en mi caso personal, ya uno cumple 60, 70 años, de algo va a sufrir. Y es una gran realidad que el servicio público de salud en este país no sirve. Y también la excusa que da el gobierno, que siempre dice, bueno, es que estamos metidos en una guerra económica. Pero la pregunta que yo me hago es que hace 9 o 10 años atrás, el barril de petróleo estaba en 150.000, pero no 150 bolívares, 150 dólares, hermano. Y eso se mantuvo por 7 o 8 años, se mantuvo ese precio del barril. Entonces la gran pregunta que yo me hago, ¿cómo en estos momentos, verdad, en Venezuela no tengamos un sector del país que funcione? No funciona la salud, no funciona la cantidad, no funciona el agua, aquí no funciona nada. Entonces, ¿dónde fue a parar esa bonanza de dinero que le entró a este país y que hoy, ¿verdad?, nuestros ancianos, nuestros viejos se nos estén muriendo porque ni siquiera tenemos el derecho tan sagrado como es comer? Porque yo siempre lo repito, cuando nosotros hacemos una protesta o reclamamos algo, no le estamos pidiendo al gobierno que nos regale nada. Siempre nos vamos a la Constitución, que cumpla con el artículo 83, que es el derecho a la salud, el artículo 80, que es una vejez digna, que hoy se nos están violentando, y por eso es que hemos decidido seguir en la calle, ejerciendo también algo que es un derecho, que es el artículo 68 de la Constitución, que es el derecho a manifestar y a protestar, y lo vamos a seguir ejerciendo. En el caso de los pensionados y los jubilados, el día de mañana tenemos una asamblea donde vamos a replantear, porque es que también tenemos que replantearnos también la protesta y la lucha, porque ya sabemos que nosotros ante este gobierno, a cualquier institución que acudimos, llámese Defensoría del Pueblo, llámese Fiscalía, llámese Vicepresidente, estos tipos son sordos, no responden, o sea, estos tipos no tienen ningún tipo de respuesta ante la grave crisis en la cual estamos sumergidos, y nosotros, por ser el eslabón más débil de la sociedad, somos los que hemos sido más golpeados. Entonces tenemos que reinventar la protesta dentro para ver qué vamos a hacer para que esta gente a ver si se digna. Y el llamado que le quiero hacer en este caso es al señor Aristóbulo Istúriz, que es el ministro de Educación. Yo que soy jubilado del IPASME, bueno, resulta que ahí no hay ningún tipo de respuesta por parte de la autoridad. Entonces vamos a ir más arriba, le hacemos el llamado al señor Aristóbulo para que nos dé respuesta a ver qué está pasando en el IPASME, porque tenemos 65 unidades a nivel nacional que fueron referencia nacional en este país en lo que se refiere a salud, y que hoy están técnicamente quebradas, están prácticamente trancadas, donde la diáspora de trabajadores, bueno, ya es impresionante. Yo estuve esta mañana en la sede administrativa porque pasé a hablar con unos compañeros, y los únicos que estaban ahí eran los compañeros de seguridad, porque ni siquiera habían trabajadores, y cuando pregunté, bueno, me dijeron que los compañeros vivían en los Valles del Tuy, que vivían en los Altos Mirandines y que no tenían cómo trasladarse, y uno me dijo, bueno, chino, por lo que me están pagando aquí, me van a pagar 40 millones mensuales, eso no me alcanza ni siquiera para pasar. Esa es nuestra realidad. Entonces el llamado es al gobierno de verdad a que dé respuesta. Mientras tanto, eso también se lo quiero decir, nosotros vamos a salir en la calle porque es algo que tenemos que hacer, y tenemos que dar la lucha para que este gobierno de una vez por todas entiende y dé respuesta, porque tiene que hacerlo el gobierno. El gobierno no puede seguir permitiendo que los venezolanos, ¿verdad?, y las venezolanas se nos sigan muriendo por falta de medicina, por cuestiones tan sencillas. Lo decía la semana pasada, a nosotros se nos acaba de morir hace 3 semanas un compañero porque le dio simplemente y llanamente una gripe, le mandaron un antibiótico, no consiguió el antibiótico, esto se le convirtió en una neumonía, y el compañero hoy está descansando en paz porque se nos murió. Por favor. Luis Cano, de la Intersectorial de Jubilados y Pensionados. Gracias.
Bien, bueno, eran parte de las declaraciones de Luis Cano, representante sindical de los jubilados y pensionados, quien también se pronunciaba ante la precaria condición en la que permanecen no solo los jubilados, sino también las personas de la tercera edad. Escuchábamos unos minutos antes también al doctor Carlos Prosperi, quien reseñaba pues cuál es la situación en los hospitales, no solo acá en Caracas, sino también en el interior del país. Amigos de BPI, esta es parte de la información que se ha generado en horas de la mañana. Vamos de inmediato con nuestra compañera Antonieta Larroca. Adelante, Antonieta.